Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles, de cambios para la humanidad, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala de la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca de la máxima de experiencia en su segunda parte, el poder de la palabra, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación y aplicación. Dios nos puede hablar de diversas maneras, mediante revelación en su palabra escrita en la Biblia, por medio de una prédica o mensaje, en sueños, en visiones o audiblemente por medio del Espíritu Santo. En nuestra trayectoria espiritual, Dios nos habla y debemos aprender a escucharlo e identificar su llamado, sin dudar, y a mantenernos creyendo. Y esta es una decisión muy personal. ¿Cómo lograrlo? La respuesta es conociendo la palabra de Dios y confesando la palabra de Dios. Repito, ¿cómo lograr esto? Conociendo la palabra de Dios y confesando la palabra de Dios. En el libro de Romanos, contenido en la Biblia, en el capítulo 10, versículo 8, explica el alcance de la palabra de Dios, donde dice: esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos, que anunciamos, de la cual se habla, que se comunica verbalmente. Fíjense bien, no es nuestra palabra, es la palabra pronunciada por Dios antes que nosotros, dicha por Dios, y por tanto se conoce como la palabra de fe. Es de fe y para fe, palabra de fe, que se debe pronunciar en fe, es decir, creyéndola. Esta es la palabra del Espíritu Santo que predicamos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que en esto consiste la palabra de fe que predicamos. Y a continuación comienza a explicarlo en los versículos 9 y 10. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Note lo que el apóstol Pablo afirma. No basta solo con creer en el corazón. La creencia debe venir acompañada con la confesión de nuestra boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pongamos un ejemplo ilustrativo. Cuando una pareja se casa, porque se aman, estos deben expresar su acuerdo de amor ante la primera autoridad civil donde residen y luego ante el ministro de la fe que profesan. Es decir, se aman en el corazón y confiesan o se expresan para la legalización del vínculo matrimonial. Cuando la persona cree en el corazón, se coloca en la línea apropiada y aprobada de Dios, que es su justicia. Igual que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, así, cuando el creyente confiesa la palabra de Dios, suelta, desata la concreción terrenal de la bendición de Dios, es decir, se despega de toda incredulidad. Y así como la confesión necesita del creer, no se puede creer sin confesar.
Existen muchos cristianos que creen en su corazón, pero no confiesan con sus labios lo que creen y se pierden muchas bendiciones de Dios. Confesar la palabra de Dios implica decir lo mismo que ha dicho Dios sobre una circunstancia específica. Confesar la palabra de Dios es llamar las cosas que no son todavía como si fuesen. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 17 en adelante. Confesar la palabra de Dios es una expresión de fe de lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. La fe se afirma con la confesión, pero puede perderse si hablamos lo contrario. Otra cosa, como la incredulidad, la queja, la duda, el temor, rencor, entre otros. En esos casos estamos anulando con los dichos de nuestros labios lo que ya hemos confesado creyendo. Es decir, no se puede creer y dudar a la vez. De una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga, maldición o bendición. Debe de haber congruencia, consistencia con lo que se cree y se pronuncia. Muchos creyentes pierden su fe hablando descuidadamente o negativamente, en vez de con firmeza asegurando sus dichos en Dios, por lo cual pierden todas las bendiciones de las promesas de Dios que han edificado sobre la roca que es Jesucristo, por construir sobre la arena de la incertidumbre y la incredulidad. Hay que entender que desde que el creyente hizo una profesión de fe y le entregó su vida a Cristo, comenzó a creerle al autor y consumador de la fe, que es Jesús, en todo y para todo. Creí, por lo cual hablé. Pero cada vez que se duda de la fe, se duda de Dios y su eficacia, y al pronunciarlo con nuestra boca retrocedemos espiritualmente. Es por eso por lo que el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, nos exhorta a que retengamos nuestra confesión o profesión de fe, que es por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Pues perder nuestra confesión nos hace perder las bendiciones. En otras palabras, hay creyentes que le creen a Dios en todo y para todo con su espíritu, pero hay creyentes que le creen a Dios con el alma, es decir, limitan a Dios ya que no le creen en todo, solo le creen cuando en su parecer Dios está capacitado para realizar lo que le piden. La mayoría de los creyentes no viven en lo sobrenatural, no viven en los milagros, no creen en lo imposible, no creen en la sanidad divina. Son los que oyen testimonios de hechos milagrosos sorprendentes y no los creen debido a su falta de fe o de comunión con el Espíritu Santo. Ejemplo, hay creyentes que le piden oración por un enfermo de cáncer en metástasis, que le quedan 3 días de vida según los médicos, y van a orar con la duda de que si será la voluntad de Dios que se sane el enfermo en metástasis, y por lo tanto oran diciendo: Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Y de esta manera se curan en salud en caso de que la persona fallezca. Y la excusa es: bueno, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre será el bien para sus hijos, como lo establece el libro de Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Entonces, la falla no está en Dios, sino en el creyente que no le creyó a Dios por el milagro de sanación. Si bien es cierto que siempre se va a hacer la voluntad de Dios
y algunos enfermos no se sanarán, lo importante es que cada creyente debe examinarse en su fe y ver si le cree a Dios en todo y para todo. Acuérdese que usted no es el que sana. Usted es solo el instrumento de contacto que Dios utiliza. Es preferible ser sincero con Dios y los hermanos y no aparentar una santidad que no se tiene. Necesitamos aprender a utilizar nuestro don o regalo de la fe como establece Primera de Corintios en el capítulo 12 desde el versículo 7 al 11, donde leemos: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don de la fe se ejerce mediante la comunión con el Espíritu Santo, que es el acercamiento en nuestro espíritu a Dios. Necesitamos confesar, pronunciar la palabra de Dios hasta que llegue el momento de recibir visiblemente lo que hemos confesado. Entre el momento inicial que Dios nos habla y su cumplimiento siempre existe un lapso, y eso implicará para nosotros esperar pacientemente. Si nuestra espera no es acompañada con fe o comunión y confesión de la palabra de Dios, podemos extender el tiempo de recepción o sencillamente perderemos la bendición que esperamos. El proceso espiritual de esperar para poder recibir algo de Dios es similar al tiempo del embarazo de la mujer, el cual tiene 3 ciclos o tiempos. El primero, el tiempo inicial de la concepción. Segundo, viene el tiempo de espera y proceso de gestación. Tercero, llega el final feliz, el alumbramiento. Bíblicamente hablando, no es incorrecto decir que debemos embarazarnos de la palabra de Dios para incubarla en nuestro ser y dar a luz en el tiempo de Dios. Ahora bien, ¿dónde está eso escrito en la Biblia? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38, encontramos el relato de cómo la Virgen María iba a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo para dar a luz a Jesús. Muchos no nos hemos dado cuenta que esto va más allá del glorioso cumplimiento profético de cómo nacería el Salvador de una virgen. Es un principio general para dar a luz el plan de Dios en nuestras vidas. En el versículo 31 dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz. ¿Cómo iba a ser esto posible? El versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será de Dios. El Espíritu Santo es el que inicia el proceso del embarazo en las cosas santas de Dios en nuestro ser. Una vez que la semilla del Espíritu Santo ha iniciado la gestación de algo que Dios quiere hacer,
Solo es cuestión de esperar el tiempo del alumbramiento, viendo lo invisible. Mientras ese día llega, debemos mantenernos creyendo y confesando lo que Dios dijo que había de hacer. Eso es comunión. En el Antiguo Testamento encontramos algo similar en la vida del profeta Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. El libro de Ezequiel, en el capítulo 37, tiene algunos parámetros interesantes para enseñarnos lo que es dar a luz algo como resultado de una palabra previa dada por el Señor. El cuadro del valle era desgarrador, donde solo había huesos y bien secos. Eso lo vemos en el versículo 2. El relato continúa con una palabra que Dios le da al profeta y le dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué le pidió el Señor a Ezequiel? Que hablase a los huesos secos. ¿Qué tenían que hacer específicamente? Creerle a Dios y repetir la palabra que había recibido. Esto es ni más ni menos que la confesión de la palabra, sea revelada o por medio de los dones de revelación. ¿Cuál fue el resultado? Eso lo vemos en el versículo 7 y 8. Y dice ahí que Ezequiel profetizó. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La obra de Dios aún no había terminado, y se requería la colaboración del profeta otra vez. Ahora le dice el Señor en el versículo 9: y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué hubiera pasado si el profeta se hubiera negado a creer la palabra de Dios y no la hubiera confesado con sus labios? La respuesta es que nada hubiese sucedido. Dios necesita canales dispuestos y obedientes a dejarse utilizar por Él a fin de que su gloria se manifieste. Se va dando cuenta la importancia que existe en activar el don de la fe, este sentido espiritual, creyendo en la palabra de Dios y confesándola con nuestra boca. Para poder activar el don de la fe, debe de haber un proceso transformador en nuestro interior, detallado en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, donde habla de qué es la renovación de nuestra mente. Cuando renuevo mi mente, puedo pensar lo que Dios está diciendo, puedo creer lo que Dios me pide y puedo confesar lo que Dios quiere hacer. Una vez leí algo interesante referido a este tema y decía: si mi confesión es incorrecta, mi creencia será incorrecta. Si mi creencia es incorrecta, es porque estoy pensando incorrectamente.
Si pienso incorrectamente es porque mi mente todavía no ha sido renovada por la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. El Señor nos desafía en esta hora a activar y desarrollar nuestro don de la fe, este sentido espiritual, creyendo en su palabra y confesándola con nuestra boca para que veamos lo invisible, creamos lo imposible y recibamos lo increíble. No se quede dormido un segundo más, pues ahora es el tiempo indicado para desarrollar su sexto sentido espiritual y ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su iglesia, en su ministerio. Nuestra fe se afirma en proporción directa a nuestra comunión con el Espíritu Santo. A través de esa comunión recibimos las bendiciones y le contamos nuestros más caros anhelos. Aunque la gracia de Jesucristo y el amor de Dios abundan en el cielo, no nos servirán de nada si no llegan a nosotros. Igualmente, aunque tengamos el corazón repleto de anhelos, si el Espíritu Santo no nos ayuda a tener comunión con Dios en la oración, no podemos orar correctamente. Hermanos, seamos santos. La máxima de experiencia, el poder de la palabra de Dios. Para realizar muchos trabajos seculares se requiere experiencia, es decir, conocimiento y práctica continua. En el caso del piloto del avión, es una profesión de las más exigentes, debido a que se requiere muchas horas de vuelo, o sea, práctica volando aviones. Ahora bien, lo exigente es que para poder pilotear aviones de mayor envergadura, como los de pasajeros, que requieren conocer distintos modelos de aviones. No es lo mismo pilotear un bimotor de carga que pilotear un 7400 de 300 pasajeros o un jet supersónico. La experiencia en el campo cristiano es igual de exigente, ya que todos están esperando ver la unción del creyente en acción. Y eso solo se manifiesta en aquellos que tienen horas de vuelo espiritual o comunión constante con el Espíritu Santo. Es decir, la experiencia del creyente solo se va a manifestar conociendo la palabra de Dios y confesando la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia y no le cree a Dios y no pronuncia lo aprendido, usted siempre será un cristiano mediocre al cual Dios no le puede confiar obras mayores. Conclusión: todo lo que pidas en oración en el poderoso nombre de Jesús y conforme a la voluntad de Dios y a sus promesas, te será dado a su tiempo perfecto, si perseveras en ello. Dios no tarda sus promesas. Nosotros debemos de tomar la iniciativa de acercarnos a Dios y Él es galardonador de los que le buscan. Dios está al alcance de una oración. Para Dios nada es imposible y todo es posible para el que cree. Y todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Dios nos dice: dame a mí primero, instrúyete primero, conoce la palabra de Dios y confiesa la palabra de Dios. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Persevere, persista en alcanzar su bendición. Acuérdese que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor y correr la carrera de la salvación. No vaya a ser que seamos descalificados. Todo cristiano que desea en su corazón servir a Dios, que desea en su corazón
hacer la obra perfecta del Señor, de predicar su palabra e ir por el mundo, llevando el mensaje de salvación, dar de gratis de lo que ha recibido. Necesita conocer la palabra de Dios, necesita confesar la palabra de Dios, necesita hablar lo que Dios ya dijo. Ya no es nuestra palabra, será la palabra de Dios dicha en nuestros labios, pronunciada por nuestros labios, y entonces veremos la gloria de Dios. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.